¿Qué sería de un vídeo sobre películas de terror religioso sin una de posesiones y de exorcismos? Creo que muy desconocida, pero de las más diferentes de los últimos años, con el demonio metiéndose en cuerpos ajenos para desatar ese torrente de gritos, cosas volando, contorsiones y terremotos entre luces que se encienden y se apagan, es esta. In the Trap es una pequeña producción italiana con un muy buen gusto para la creación de una atmósfera muy cerrada, donde se pasa de una historia que nos suena enseguida a otra que va por caminos no tan explotados. Vemos como un joven con un pasado turbio, sin padre y con una madre extremadamente religiosa vive encerrado en su hogar, convencido de que en él habita una presencia demoníaca a la que no debe dejar escapar, sorprendiendo, gracias, como he dicho, a la poco convencional estructura narrativa y a cómo va avanzando, alejándose de este tipo de cintas, con un horror algo más psicológico y menos cliché, cuidada técnicamente, a pesar de su bajo presupuesto, y más que correcta en todos sus apartados, con un final además bastante poco esperado y de los que crean polémica. Otra peculiar propuesta moderna bajo esta etiqueta nos lleva hasta uno de los lugares más recurridos en este rollo, como son los conventos con monjas turbias. Agnes es una de ellas, una joven novicia que parece tener un principio de posesión demoníaca, lo cual será investigado por la iglesia, llegando a tener consecuencias inesperadas que van a descolocar a todo Cristo, nunca mejor dicho. Una peli con desarrollo extraño que cavila entre varios géneros y con la peculiaridad de estar dividida en dos partes muy diferentes, saltando de una cosa a otra en un movimiento peligroso para el espectador, incluso habituado al género, pero que demuestra una personalidad tremenda y termina siendo igual de divertida una vez lo asimilas. Como veis, peli diferente, un drama de terror que no es para nada contemplativo, aunque sí se aleja de los jump scares para meterte el miedo en el cuerpo, resultando un estimulante y agradable viaje entre la incertidumbre y el bien y el mal, o lo que haya detrás de todo eso. El director de las 3 primeras secuelas de Saw, conocido sobre todo por ellas, tiene una de las filmografías más extrañas posibles del terror, capaz de hacer cosas tan mainstream como las mencionadas, o el spin-off de Spiral, el remake de El Día de la Madre, o proyectos tan independientes y personales como la que estáis viendo. Darren Lynn Bousman. El convento Santa Ágata comienza con una joven embarazada llegando al lugar que da nombre al film, donde espera encontrar algo de ayuda, apoyo, paz y tranquilidad después de huir de su hogar debido a las duras circunstancias que la rodean. Pero entre las monjas de las que esperaba hallar algo de consuelo y comenzar de cero, va a encontrar un infierno peor que el que creía haber dejado atrás. Largometraje extraño donde el cineasta crea una buena ambientación en esos años 50 donde transcurre el film y donde, lejos de cosas paranormales y recordando mucho al Nansploitation de los 70, aquí algo más light en algunos sentidos, se crea un thriller claustrofóbico de violencia psicológica, física y algunas ideas muy turbias. Ya os aviso, la más loca del vídeo, loquísima, hasta puntos extremos con todo lo que ello significa. Demonios aterradores, posesiones sexualmente llamativas, apariciones fantasmales, Jesucristos perturbadores. Eso es El exorcismo de Dios, del director de la ya mencionada en el canal La Casa del Fin de los Tiempos, Alejandro Hidalgo. Una verdadera macarrada en clave maligna que nos enseña cómo un sacerdote norteamericano tiene que viajar a un pequeño pueblo de México, en el que un número importante de jóvenes está muriendo después de sufrir aparentemente posesión demoníaca. Un cura lleno de traumas y con un pasado terrible que le hace mentalmente inestable y ser perseguido por él a modo ilusorio con visiones chungas. Así da comienzo un largometraje que lo apuesta todo por el miedo visual, los efectos prácticos y su excelente maquillaje, además de por su elevado ritmo y un avance en el que no dejan de pasar cosas totalmente inesperadas. No innova demasiado en este rollo, todo hay que decirlo, pero es lo suficientemente dinámica y explosiva como para resultar atractiva y recomendarla. Volvemos a comenzar el puesto hablando del director en cuestión, otra carrera sin duda particular con títulos clásicos y queridos por muchos en el género, como Creep, Severance, Triangle o Black Death, un gran currículum que ha ido bajando en potencia con el paso de los años, pero ha ido dejando algún que otro largometraje interesante. Por ejemplo, este que vemos aquí, donde lejos de la excelencia y de resultar lo suficientemente innovador, construye un relato sólido que mezcla la religión y el drama familiar con el terror sobrenatural clásico.
The Vanishing nos hace viajar a Inglaterra a los años 30, concretamente a la supuesta casa más encantada de todo el país. Allí, una mujer viaja junto a su marido, reverendo, y su hija, una familia obviamente muy devota y religiosa que va a ir descubriendo los misterios y peligrosos secretos del pasado que oculta esa mansión y que no se han ido jamás de entre sus paredes. Como veis, un cuento genérico y muy estándar en cuanto a la temática dentro del miedo, y que no cuenta con demasiadas novedades en su desarrollo, pero su buena dirección y la intriga que genera la hacen una opción que no defrauda a los más fanáticos de las casas embrujadas y de las historias clásicas. El debut en la dirección de largometrajes de Ross Glass, bajo el sello de A24, iba a llevar el terror religioso a otro nivel, donde de la mano de su personaje principal recorremos un sendero cada vez más extraño, donde la represión y el desconocimiento van a dar paso a la liberación más inflamable nunca vista. Si la habéis visto, seguro que ya sabéis el significado de esa frase. Saint Maud nos mete en la relación de una religiosa enfermera y de la persona a su cargo para cuidar, una bailarina jubilada enferma de cáncer. Dos puntos extremos en todos los sentidos, viéndose la primera absorbida por el mundo de la segunda, a pesar del rechazo continuo por sus creencias y manera de pensar. La obsesión de la protagonista por lograr la salvación de su alma y la continua lucha con un trauma pasado que la persigue todavía, unido a lo que hemos comentado, lo que ve y lo que siente la acercan a un precipicio perturbador, una mirada a un abismo al que arrojarse o no puede tener consecuencias que van más allá de la realidad y de lo racional. Interesantísimo relato lleno de lecturas que termina reventando en su último tercio apoteósico. Pequeños macabros impredecibles y que se intuyen que son malos desde el primer momento en que les vemos las caras, basada en un cortometraje donde ya se dejaba caer que había potencial para desarrollar todo eso aún más. Tiny Tina, el debut en el largometraje de Rubinstein, junta a Milena Smith y a Jaime Lorente para hacer de padres adoptivos de una pareja de hermanos totalmente desquiciada y perturbadora. Cuando estos, tras un accidente, sufren un aborto, perdiendo a sus futuros hijos y la fe en Dios, deciden viajar a un convento donde conocen dos angelicales rostros. Ella enseguida siente amor a primera vista hacia ellos y aunque él tiene una sensación extraña, les adoptan. Pero enseguida se dan cuenta de que además de comportarse de maneras muy raras, llevan a cabo una especie de juegos religiosos basados en la Biblia que ponen los pelos de punta, los cuales cada vez van a peor. Parece que los pequeños no saben muy bien distinguir entre el bien y el mal ni conocen límite alguno. El cóctel perfecto para crear esta tensa y nerviosa historia de situaciones al borde del umbral entre lo terrorífico y lo extravagante. Giro de 180 grados. Cambiamos de contexto, escenario, de prácticamente todo. Hora de hablar de una rareza insólita para el gran público, pero sinceramente es de las mejores películas de este tema que he visto en muchísimo tiempo. Zalaba. Película iraní que nos traslada un cuento clásico sobrenatural a un entorno rural, donde un policía local ve cómo poco a poco sus creencias se van rompiendo cuando se ve metido en algo que no entiende. Todo un pequeño pueblo, convencido de que el diablo está merodeando, causando enfermedades y posesiones, llama a un exorcista para luchar contra el mal e intenta encerrarlo. Van a pasar cosas inesperadas, sobre todo cuando, supuestamente preso en un bote de cristal, se desata. Película que, más allá de lo peculiar y curioso de dónde se desarrolla y localiza, destaca por su cerradísima atmósfera y por el uso del miedo, como hemos dicho, de corte clásico, donde lo invisible y lo que no se ve se siente más espeluznante todavía. Si os gusta devorar el cine de diferentes culturas y empaparos con su personalidad, esta es una opción tremenda. Hoy aprovecho este vídeo para rescatar una de las pelis que en mi juventud me flipaba. No sé cómo habrá envejecido, cómo será volver a echarle un ojo a día de hoy, pero tirando de nostalgia y de recuerdos, vamos con una producción que seguro que a muchos también os encantaba y la tenéis especial cariño. Muy olvidada y con el tristemente desaparecido Heath Ledger, que ya lo había petado con Destino de Caballero poco antes. Un sacerdote rebelde luchando contra el diablo y una secta poderosa y siniestra capaz de hacer actos terribles. El devorador de pecados o The Order es una mezcla del Exorcista, El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, donde un cura antihéroe total viaja a Roma para investigar las causas del fallecimiento del líder de la orden a la que pertenece. Cuando ve una extraña serie de marcas en su pecho, cree que corresponden a una peligrosa congregación llamada como el título de la peli, los cuales se dice comían la carne de los cuerpos sin vida para así perdonar sus propios pecados. Un film que mezcla muchos géneros y que todavía merece la pena descubrir y sobre todo volver a ver. Seguramente yo lo haga pronto.
Aunque hay varios found footage en el tema exorcismo, vamos a mencionar mi favorito y con diferencia, una experiencia que puede resultar realmente terrorífica gracias a su ambientación, su atmósfera, su estilo visual y cómo esa primera persona del formato aquí funciona perfectamente para lo que se quiere. The Devil's Doorway nos traslada a un convento en la década de los 60, donde supuestamente han aparecido señales de milagro divino cuando una de las estatuas de la Virgen María ha comenzado a llorar sangre. Los sacerdotes son enviados para comprobar qué hay detrás de ello y documentarlo. Un edificio en el que ocurren cosas que van más allá de lo sobrenatural y la maldad se encuentra en muchas formas. Pero cuanto más tiempo pasan allí, más cuenta se dan de que una aura diabólica impregna todo. Enseguida, lo inexplicable aparece, la oscuridad va estrechando el lugar y la cámara empieza a recogerlo todo. Muy entretenida, dinámica, con momentos bien llevados y un manejo del terror magistral. Un falso documental bastante potente. Es una de esas películas que cualquier aficionado al miedo debería ver al menos una vez en la vida, o eso creo. Fanatismo extremo, un pasado perturbador y una serie de crímenes anclados a una infancia que resurge de manera visceral mientras se nos ponen en la mesa las piezas de un puzzle sin resolver para ir uniéndolas poco a poco. Escalofrío. Bill Paxton dirige y protagoniza una de las mejores cintas de terror de los primeros 2000, algo olvidada y que se cuela en el vídeo más que por poco conocida por ser algo relegada a un segundo plano. Un thriller muy especial donde conocemos al criminal llamado La Mano de Dios y viajamos junto a Matthew McConaughey y a sus recuerdos macabros donde vivió una auténtica pesadilla en la que su padre arrastró a este y a su hermano a llevar a cabo algunos actos horribles por un supuesto mandato divino, misiones que debían realizar ordenadas por el de arriba. Un peliculón de los recomendables a saco que imagino que casi todos habréis visto, pero que siempre es un placer recordar. En lo del horror religioso, a su manera, es algo que maneja como muy pocas, con sorpresas, giros, revelaciones, lecturas, una imprescindible. Una de las experiencias de finales de los 90 más aterradoras y místicas de toda la década. Una lucha entre el bien y el mal clásica, pero enfocada en una incertidumbre constante y marcada, nunca mejor dicho, en una protagonista perdida sin saber a qué se enfrenta. Stigmata es uno de esos largometrajes especiales de la historia del género que nunca aparece entre las mejores, ni tan siquiera de la época en la que se estrenó, pero que a todo el mundo creo que gusta y de las que se tiene un muy buen recuerdo. Patricia Arquette protagonizaba una historia en la que después de recibir como regalo un crucifijo de madera de origen brasileño, comienza a tener sueños muy vívidos y extraños, realmente aterradores, que más tarde se mezclarán con la realidad para, por último, terminar desembocando en unos estigmas en sus manos. Pero, ¿y si en lugar de una señal divina, o la muestra de un verdadero milagro, se tratase de otra cosa? Junto a Gabriel Byrne intentarán resolver el misterio, el poco tiempo que les queda. Peliculón siempre a reivindicar y un placer volver a recordarlo. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí apoyando esto. Si os quiere una barbaridad, y bichos, dejadme en la caja de comentarios qué película de esta temática recomendaríais. Dejad ese buen like y suscribíos si no lo estáis. Nos vemos en la próxima, gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.